¿Quién de nosotros no escucha diariamente en las noticias cosas que al final nos alteran? ¿Algunos de ustedes vieron las noticias ayer en la noche? ¿Qué fue lo que vieron? ¿Noticias buenas, noticias malas? ¿Se sintieron tranquilos, se sintieron estresados? Compártanos en el chat. Comenta Carlos Grillo que, bueno, pues son malas noticias. Por ejemplo, Guanajuato como zona de guerra. Guanajuato sin ley, lo cual genera mucho estrés. Y bueno, pues Edith Vargas dice, yo no veo noticias por paz mental. Justamente, muchos de nosotros, gracias Pati, consideramos que una de las cosas que nos permite tener una estabilidad emocional es controlar el acceso que tenemos a esta información. Y esto es muy importante porque cosas que vemos nosotros en la televisión o leemos o estamos compartiendo de manera directa con algunos familiares o con algunos vecinos, pues nos estresa. Y eso justamente tiene que ver pues con el entorno social en el que estamos viviendo. Hoy en día nadie está exento de tener alguna situación que implique justamente algo traumático, algo que nos impida el volver a tener la paz de manera inmediata. Y es ahí donde justamente esta norma tiene un papel muy importante. El estrés es algo que la Organización Mundial de la Salud ya considera como una epidemia mundial. México es el país con mayor nivel de estrés laboral en el mundo. Somos el primer lugar a nivel mundial, con el 75% de estrés laboral, seguidos de China con un 73%, Estados Unidos con un 59%. Nuestro país es uno de los que tiene las jornadas laborales más largas y esto evidentemente causa en los colaboradores problemas de salud, situaciones críticas en la familia y, por supuesto, dentro de la parte laboral, pues no hay una plena atención en cuanto al desempeño o la productividad que pueden tener. El estrés es generalmente ocasionado por la falta de descanso y la falta de esparcimiento. En la conferencia anterior, algunos comentaban que justamente con el home office se ha perdido un poco esta parte del límite entre el trabajo, la jornada laboral y justamente el poder estar trabajando desde muy temprano hasta muy noche. Y hoy la mayoría de la gente dice, ¿sabes qué? Que trabajo más en home office que trabajando en mi empresa. Es impresionante el tiempo que estoy dedicando justamente a esta parte del trabajo. Difícilmente hay una organización y es que ahora esta situación pues nos agarró desprevenidos, no teníamos un plan de trabajo y tuvimos que improvisar y adecuarnos a lo que hoy estamos viviendo. Este confinamiento al final nos hace darnos cuenta que hay algunas empresas que van a modificar su forma de trabajo, que van a tener que estudiar perfectamente la estrategia que van a seguir, pues para poder continuar con el equipo de colaboradores y manteniendo la productividad. El estrés es provocado por la exigencia de un rendimiento muy superior a lo normal. ¿Cuántos de nosotros de pronto nos sentimos muy estresados cuando tenemos que entregar algo y de pronto no tenemos el tiempo suficiente para poder hacer ese entregable? O nos rebasa la operación y entonces en este rebase de operación perdemos justamente el foco de ir priorizando las actividades y de ir entendiendo que debemos de dar un tiempo a cada entregable. Provocamos con estas situaciones pues trastornos físicos, trastornos mentales, trastornos emocionales y sin lugar a duda esto tiene un impacto en la parte personal y en la parte de cómo nos relacionamos con nuestro medio.
para poder trabajar con esta situación, es muy importante que nosotros no nos acostumbremos a vivir con el estrés. Eso es lo que nos ocurre. De pronto hay situaciones cuando ya estamos un poco bajos de trabajo, decimos, me falta el estrés, necesito estar en actividad, algo me hace falta. Y entonces es ahí donde nos vamos acostumbrando justamente a estar viviendo y teniendo esta relación muy cercana con este famoso estrés. Dentro de la norma es muy importante que tengamos en cuenta dos conceptos que son muy valiosos en el trastorno del estrés. El primero es tomar en cuenta que podemos tener un estrés agudo y que este estrés agudo puede caracterizarse por ser un trastorno transitorio. De gravedad importante, sí, porque al final hay una alteración, hay una respuesta a un estrés excepcional, remite en horas o días, es decir, no todo el tiempo me siento estresado, simplemente en ciertas situaciones o cuando estoy realizando ciertas actividades o estoy con ciertas personas, no sé cómo manejar la situación. Y acontece durante las 6 primeras semanas después de un suceso. Esto es muy importante. La norma nos habla de aquellos sucesos traumáticos que pueden ocasionar un desequilibrio en la parte emocional, en la parte mental y en la parte física de nuestros colaboradores. Por eso la palabra suceso tiene una importancia extraordinaria dentro de la implementación de esta norma. El siguiente concepto que debemos de tener presente es el estrés postraumático. Este es un trastorno crónico, es muy grave, respuesta a un estrés excepcional debido ya a un hecho traumático, no remite sin ayuda profesional, esto es muy importante, es la cronificación de justamente un trastorno de estrés agudo que no fue tratado en su momento y que obviamente ahora ha salido de control, se ha incrementado, y eso genera justamente, pues bueno, que se vaya gestionando de forma incorrecta de manera personal. Durante el estrés postraumático pueden permanecer los síntomas durante mucho tiempo y eso evidentemente va a tener un deterioro en la calidad de vida del colaborador, va a tener un deterioro en la productividad y tiene un impacto de esta manera en todos los contextos, personal, familiar, laboral. ¿Cuáles son los síntomas de trastorno por estrés agudo? Esto es muy importante. Hoy en día, como recursos humanos, tenemos una labor muy maravillosa en el sentido de hacer saber a los colaboradores que son personas. Y en las organizaciones trabajamos o queremos tener una cultura en la que el colaborador sea considerado una persona, no un número. Entonces, el trabajo en equipo que podemos hacer dentro de la organización es muy importante para poder identificar estas cuestiones. Hablemos del primer campo, estar hiperalerta, es decir, el colaborador presenta insomnio, tiene sobresaltos e hipervigilia, irritabilidad, síntomas físicos de ansiedad, reexperimentación, tiene pensamientos intrusivos, es decir, está pensando constantemente en la situación que le ha ocasionado el estrés y que no le permite estar concentrado y atento en las actividades que tiene que desempeñar. Evitación. Cuando un colaborador se expone a una situación traumática, evidentemente no quiere enfrentarse a esas situaciones o a esos lugares que le provocaron el estrés. Entonces, en este caso, pues hay un embotamiento afectivo muy intenso que le da incapacidad para poder retomar sus actividades diarias de manera efectiva. Los síntomas disociativos son otro punto muy importante que debemos considerar durante la confrontación o el enfrentamiento de un suceso traumático. El tener una sensación de apego, es decir, estar en un lugar donde nos sentimos seguros y evidentemente renunciamos a la situación productiva o a la parte familiar.
reducción en la conciencia del entorno, creer que todo lo que nos está pasando a nuestro alrededor o que lo que nos pasó puede volver a ocurrir, no tener una idea clara de lo que estamos viviendo, y sin lugar a duda esto tiene una alteración pues en estar en el aquí y en el ahora. También es importante considerar el deterioro de la capacidad funcional. ¿Qué significa esto? Cuando el colaborador manifiesta malestar o sufrimiento, interferencia en el funcionamiento normal, disminución de la capacidad para el desempeño de las actividades habituales. Y es que de pronto, cuando nosotros tenemos un colaborador que está en una situación postraumática, generalmente el jefe puede decir, oye, ya no trabaja, ya no es atento, es improductivo, y estamos tan acostumbrados a ver lo negativo de las situaciones que pocas veces nos acercamos al colaborador para decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué sucedió? Te veo distraído. Debe de haber un acercamiento. Y esto es muy importante justamente para poder identificar estos elementos que sin lugar a duda van a tener un impacto muy importante dentro de la productividad. Los síntomas de trastorno por estrés postraumático implican estar hiperalerta, reexperimentación y evitación. En este caso decíamos que cuando ya tenemos un estrés postraumático, quiere decir que el estrés agudo no lo manejamos de forma correcta, no lo canalizamos de forma correcta, no nos atendimos, es decir, no hubo un médico que me revisara, no hubo un psicólogo que me revisara, no hubo un acercamiento de mí hacia mi jefe también para hacerle saber que me había pasado algo y dejé pasar la situación. Entonces, cuando la situación no se trabaja en tiempo, se presentan las dificultades para conciliar el sueño, las dificultades para concentrarnos. Y ojo, esto es muy importante porque cuando un colaborador pierde la concentración, implica que puede ponerse en riesgo. Aquí es bien valioso que nosotros como recursos humanos tomemos en cuenta el trabajo que hace cada colaborador. No solamente se trata de cumplir con la norma y con un lineamiento, se trata justamente de hacer y sensibilizar al equipo de gente que forma parte de la empresa. Entonces, cuando yo tengo un evento de estrés postraumático, sin lugar a duda no voy a estar al 100%. Entonces, imagínense una persona que pudiera estar trabajando en una máquina sin atención plena. Un colaborador que puede estar en contacto directo con un cliente y que ese grado de estrés no le ha permitido tener un estado emocional que le permite estar bien. ¿Y con quién se va a desquitar? Con el cliente, y eso va a tener una repercusión en nuestra organización. Entonces, el considerar si realiza trabajo de riesgo, trabajo de altura, todas estas condiciones son muy importantes que nosotros las tengamos en cuenta para evitar justamente que ocurra una situación pues más peligrosa. También es muy importante considerar que puede presentarse la irritabilidad, episodios de cólera, por supuesto. Cuando nosotros vivimos una situación traumática, la respuesta que tenemos después de entender lo que nos ha pasado es tener mucho coraje y mucha ira por lo que hemos vivido. Si nos asaltaron, si sufrimos una agresión en la calle, si de pronto nosotros estuvimos en un suceso natural y no supimos cómo controlarnos y no supimos cómo manejar la situación con nuestra familia, eso nos hace sentir enojados y no saber cómo manejar la situación. El tener la hipervigilia, pues sin lugar a duda eso ocasiona que nosotros pues no descansemos de forma correcta, nuestro cerebro no descansa de forma correcta y por lo tanto nuestros sentidos no están al 100. La reexperimentación, los recuerdos repetitivos e intrusivos, es decir, cuando yo soy una persona que me enfrento a un suceso traumático, es muy probable que constantemente esté recordando la situación y que la tenga muy presente dentro de mi mente y esté taladrándome
en la cabeza. Entonces, por eso es muy importante la intervención que podamos tener como recursos humanos y evitar justamente pues alguna situación mayor. El tener pesadillas tiene que ver justamente con los trastornos del sueño, y esto es importante considerarlo porque todo evento traumático ocasiona justamente que haya una repetición en los sueños. Entonces, el malestar psicológico intenso al exponerse a estímulos relacionados con un evento traumático, pues van a ser acto de presencia. Y las respuestas fisiológicas, pues no se hacen esperar. Cuando nosotros vivimos un suceso traumático, una situación muy desagradable, nuestro organismo puede descompensarse. Se presentan dolores de cabeza, se sube la presión, se baja la presión, te da taquicardia, y esos malestares físicos entonces tienen una repercusión en la productividad de nuestro colaborador. La evitación tiene que ver con los esfuerzos para no querer justamente estar en contacto con una situación. Por ejemplo, si el colaborador sufrió un asalto, pues difícilmente va a querer volver a subirse al transporte público. ¿Por qué? Pues porque piensa que le va a volver a pasar. Entonces, es muy importante que nosotros consideremos esto. Puede incluso llegar el punto en el que el colaborador no quiera salir de su casa. ¿Por qué? Porque quiere evitar volver a vivir esta situación que le ha ocasionado pues este estrés traumático. Entonces, de esta manera es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que el estrés no debe formar parte de nuestra vida diaria como algo común y acostumbrarnos a estar viviendo con él. Cuando no manejamos un estrés de forma correcta, va a tener repercusiones muy importantes en la parte física, en la parte mental y en la parte emocional de los colaboradores. Y una persona que no está bien en ese contexto, pues sin lugar a duda va a tener un problema importante en su aspecto de productividad y en cuanto a los entregables que pudiera tener en la organización.